Y ahora voy a pasar al segundo tema que quería tratar hoy, que es sobre la religión y el cosmos. Parece un poco más fácil, pero también nos lleva al tema central de este ciclo, que es el tema del extractivismo. Es un cuento personal. No tengo mucha idea de cuánto tiempo pasó desde que comencé. ¿Una hora? Bien. Entonces, es un cuento donde es una historia personal que me revela, que me muestra la diferencia entre la religión y el cosmos. Aunque muchas veces somos llevados a pensar que podemos hacer algún tipo de traducción o de conversión entre lo que es el cosmos, por ejemplo, el cosmos pachamámico y la religión monoteísta. No tengo nada contra la religión monoteísta, solo voy a tratar de mostrar cómo en realidad son estructuras de mundo totalmente diferentes y que una impide completamente la posibilidad del extractivismo. Entonces, quiero contarles que regresé a la Argentina y regresé a Tilcara en enero de 2010. Ya van a ser casi 12 años. Entonces, en Tilcara se practica en una época del año que coincide con el carnaval, sin ser la época del carnaval, la chaya, o sea, el dar de comer a la tierra. Y cuando llego, ¿no?, a la casa de Tucuta, que está aquí presente, y comienzo a acompañarlo anfitrionando la chaya, el dar de comer a la tierra, a la Pachamama, en la chaya de los músicos, el martes de carnaval. Lo hago durante un año, lo hago durante 2 años, y al tercer año me entran estas dudas características de la sujeta occidental que busca coherencia y que no sabe entonces qué está haciendo ahí. Entonces, si la Pachamama es la Virgen María, si Inti es el Dios creador todopoderoso del cielo y de la tierra, es lo mismo, entonces es lo mismo, pero con otros gestos, con otros rituales, pero es la misma cosa. Empecé y experimenté un enorme y perturbador conflicto por pensar entonces que me estaba engañando a mí misma y que todo aquello era en realidad una reproducción de lo mismo, pero con otros rituales. Entonces me sentí muy mal y decidí no participar más de aquel evento, de aquella fiesta, y tuve un sueño. Esta parte es un poco más agradable y divertida que la anterior. También la digo con más placer. Entonces, una noche de febrero del 2014, aquí anoté en 2013, me fui a dormir y en el medio de la madrugada me desperté con la respuesta a mi problema. En el sueño se me decía que los dos mundos eran totalmente distintos, porque la divinidad monoteísta, el sueño me lo dijo, es algo extraordinario, ¿no?, porque sola no hubiera sido capaz de pensarlo jamás. El sueño me dice, la divinidad monoteísta, Dios, todopoderoso, omnipotente, creador del cielo y de la tierra, tiene generación independiente. O sea, Él aparece en el mundo, aparece en la inmensidad, en el cielo, donde sea que lo queramos colocar, y crea todo lo demás. En el mundo pachamámico, lo que ocurre es algo totalmente diferente, porque lo que hay es una cogeneración de todos los elementos. O sea, en un momento surgen estos 4 elementos que toda persona que practica la chaya, a la Pachamama en el mundo andino, los va a mencionar siempre: tierra, aire, agua y el sol. Y esos 4 elementos se generan simultáneamente en la creación del cosmos, por lo tanto no tienen una generación independiente como el Dios monoteísta, sino una gestación codependiente. Entonces, cuando me despierto empiezo a pensar en estos 2 dichos de mi sueño: generación independiente, codependiente. Claro, dan orígenes a mundos totalmente diferentes.
Eso a pesar de los intentos de traducción, por ejemplo, por la Iglesia Católica que intenta hacer traspases buscando analogías y equivalencias entre los elementos de los dos mundos, ¿no? Pero ¿qué significa que un Dios tiene una generación independiente? Que Él va a surgir. Y aunque el mundo se acabe, y aunque nunca nadie más se bautice ni tome la primera comunión, y aunque nunca nadie crea en Él, Él no va a ser destruido, porque Él no tiene una relación de total reciprocidad con lo existente. Él necesita, pero es un Dios solo, es un Dios solitario. Seguí entonces en lo que el sueño me mostró y lo creo, tiene lógica para mí. Por el otro lado, elementos que se cogeneran en el cosmos simultáneamente, la tierra, el aire, el agua y el sol, tienen una relación de interdependencia y nos enseñan a un mundo de reciprocidad. O sea, como los fisiócratas decían mucho tiempo atrás, y no fue un camino que la historia siguió, infelizmente, optó el mundo, siguió por el camino del capitalismo, se impuso, pero los fisiócratas hablaban de una relación de reciprocidad con la tierra. Entonces, ese mundo pachamámico dice de un mundo de elementos recíprocos, o sea, que se necesitan mutuamente y enseñan a los seres humanos que habitan ese cosmos a que la reciprocidad, la interrelación es indispensable para continuar la historia, para continuar como un pueblo, para tener futuro. Son totalmente diferentes porque en el mundo monoteísta es un mundo que si uno lo piensa bien, lleva a la consumición del otro, o sea, lo tendré que integrar de alguna forma. Y todas nuestras disciplinas, la antropología misma es una consecuencia de esa mirada del occidente al otro como un problema que voy a tener que incorporar, que voy a tener que de alguna forma traducir a mi universo, o voy a tener que destruirlo. El otro es problemático para el occidente. Es problemático para el monoteísmo y lo vemos en los infinitos gestos de la Iglesia y de las otras iglesias también. Es un tema muy complejo como tratarlo hoy, pero vemos en los infinitos esfuerzos para lidiar con la cuestión del otro. O sea, o traducir mis personajes, mis divinidades, mi divinidad, mis personajes del credo al universo del otro, o traducir los elementos del universo del otro a mi universo, a mi fe, a mi teología, pero es necesario unificar el mundo. En el lado del cosmos pachamámico, no es necesario. Y ahí empiezo a pensar y a preguntar a amigos, a un amigo que debe estar por aquí, a Pepe Tassat, le cuento esto. Y digo, pero ¿cómo se hace? ¿Qué significa esto? Y él me habla por primera vez de la lógica paraconsistente. Entonces, el mundo monoteísta es regido por una lógica consistente. O sea, si A es verdad, no A no es verdad. Es una lógica exclusiva y monopólica, ¿no? Lo que no se rinde a ese monopolio de un solo Dios, una sola verdad, una única forma del bien e inclusive una única forma de belleza, lo que no se entrega y lo que no se rinde es un problema, es una piedra en el zapato. Tendrá que ser o deglutido o tendrá que ser eliminado. Allá en el fin del camino, el monoteísmo está profundamente vinculado al genocidio. Del lado de los pueblos no es así, porque la lógica es paraconsistente. A es verdad y no A también puede serlo. Y es por eso que vemos la grandeza y capacidad de resistencia y sobrevivencia a 500 años de masacre por parte de los pueblos originarios.
porque su lógica les permite creer en A y también creer en no A. Ahí existe una superioridad. No hay un monopolio ni del bien, ni de la verdad, ni de la divinidad. Vemos, y eso lo he visto como antropólogo, en una cantidad de pueblos, y sobre todo el pueblo con el que conviví muchísimos años en el mundo afro-brasilero, en Brasil, que la iniciación en la vida del candomblé pasa por visitar una iglesia también, o 7 iglesias. No hay, la contradicción no elimina al otro. Se puede vivir dentro de lo que algunos autores occidentales han llamado el espíritu trágico, o sea, se puede caminar por la contradicción, se puede vivir en la contradicción. Los pueblos lo saben, al occidente le cuesta. Entonces el occidente, ahí está también un camino de cosificación de la vida, porque todo aquello que es el no yo, que es el otro, que es la diferencia, se transforma en esa piedra en el camino, en esa cosa, en algo que puedo explorar, que puedo, del cual puedo extraer, ¿no?, una posición para la posición del sujeto universal, del sujeto blanco, del sujeto colonial, del sujeto imperial. Hay una gran conexión entre la cosificación del mundo, el extractivismo y la visión monopólica de que solo se puede ser humano de una forma. En el otro mundo, en el mundo recíproco, el otro tiene una posibilidad de existencia en su diferencia. Ahí tenemos otra cuestión que me parece que tal como la política y los errores de la estructura del mundo, de la política como la conocemos, y también de la estructura del sujeto monopólico de la verdad, que va a manipular el mundo a partir, y lo va a digerir, lo va a consumir a partir de su verdad, tenemos un segundo caso de problema de la forma en que vemos la realidad.